Les planteé que en un curso de Asbará, si no se toca el tema de la judiofobia, después no se sabe muy bien para qué se hace el Asbará, porque uno de los elementos fundamentales que prevalece en la hostilidad anti-israelí es la judiofobia. Es decir, Israel no es atacado por estar en Medio Oriente, es atacado por ser un Estado judío. Y por lo tanto, si uno no conoce cuáles son los fundamentos del ataque hacia los judíos, tampoco va a entender cuáles son las raíces del ataque a Israel. Hasta aquí me siguen, están de acuerdo y les parece muy bien. Entonces hicimos un repaso de la judiofobia bastante rápido para entender sus orígenes. Primero la describí, expliqué por qué el término judiofobia me parece más adecuado que antisemitismo. Les describí su unicidad, su singularidad, que es el fenómeno más obsesivo, más letal, más universal, más profundo, más obsesivo, no sé si ya lo dije, más persistente. Es único, el más antiguo, por supuesto. Y les di algunos ejemplos, como el del Mercader de Venecia en Shakespeare, que se ve claramente que la judeofobia perdura después de que no hay judíos ya por siglos, y es una característica que no comparte con otros odios del grupo. Y finalmente planteamos cuándo comenzó. Y les dije que hay muchas escuelas para responder a esta pregunta, pero dos fundamentales. Una que la señala en el helenismo hace 2300 años y otra en el cristianismo como raíces hace 2000. Y explicamos por qué en cada caso. En el caso del helenismo, porque había una cierta, probablemente, tampoco esto es ciencia exacta, había un cierto resentimiento por el hecho de que la religión judía planteaba a Egipto como la encarnación de lo malo, de la opresión, y en el caso del cristianismo, porque se veía a sí mismo como la heredera del judaísmo y por lo tanto el resentimiento partía del hecho de que los judíos no la acompañaban, es decir, nosotros venimos a heredarlos y ustedes no se dejan heredar. Una vez visto esto, empezamos a plantear el tema de las premisas de la Asbará. Y creo que me concentré en dos, eminentemente. El hecho de que el mundo tiene una deuda moral para con los judíos y que Israel se defiende. ¿Fue un buen resumen? ¿O hay algo que no queda claro, que quieren volver sobre el punto? Sí, Raúl. No, espero a que vos termines el resumen porque yo tengo una duda que me quedó de la No, clase el pasada. resumen lo terminé, ahora voy a empezar con hoy, así que vengan las dudas. Yo prácticamente no hago apuntes, pero esta vez anoté premisas de contenido. Correcto. Uno, dentro de esa, ¿no? Uno, el resto del mundo tiene una deuda moral con el pueblo judío. Dos, Israel siempre se defiende. Bueno, eso es lo que acabo de decir. Sí, Y ahora viene B, premisas de forma. sí. Me parece que vos dijiste que iba a haber dos, ahí capaz me perdí. Yo anoté solo una. No hay que aceptar que nos pongan en el banquillo de los acusados. Ahora, pero mira, ni la incluí en el resumen porque pensé que no habíamos llegado a eso. Así que Está, ahora voy a comenzar con las premisas de forma. ok. Así que muy bueno tu planteo como puente para seguir. ¿Alguna duda más? Entonces, esto fue un resumen de lo hecho hasta ahora. Me parece que encarar la Asfara tiene que más o menos tener ese esquema. Y ahora sí, me quiero introducir en las premisas de forma y las llamo de forma para diferenciarlas de las otras, porque cuando yo digo el mundo tiene una deuda moral para con el pueblo judío, no estoy diciendo nada de formas, no hay, yo no tengo que actuar en base de eso, pero tengo que estar convencido. Si yo creo íntimamente que no hay tal deuda moral y que los judíos no tienen por qué reclamar absolutamente nada, la Asmará me va a ser mucho más difícil. Es decir, no es que yo después puedo adaptar las formas, pero hay cuestiones de Asmará que tienen que ver con lo que uno cree, con aquello que le parece correcto. Y por eso las de forma tienen que ver con cómo manejo el diálogo, pero no necesariamente afectan a aquello en lo que yo creo. La primera, entonces, de las premisas de forma es que no se puede atacar a Israel sin mentir.
Es imposible deslegitimar los derechos de Israel sin en algún momento caer en mentiras. Raúl, a mí no solo no me molesta que tomes apuntes, sino que me siento muy identificado porque, porque soy un tomador compulsivo de apuntes. Pero te pregunto, solamente para tu criterio, No, no. no me molesta en lo más mínimo, pero te digo, para ahorrarte el dolor de dedos, Aunque después viene la grabación. ¿no te sirve la grabación? Sí, sí. Y bueno, pero si querés seguir tomando apuntes, no hay problema. No, no. Eh, ¿Qué quiero decir con esto de que no se puede atacar a Israel sin mentir? En algún momento, quien está haciendo una diatriba contra Israel va a mentir. Si yo ya sé esto como premisa, estoy posicionado de un modo distinto con respecto a la Suara. Porque aquí la gran pregunta que me hago es, ¿espero a que mienta para aprovechar el momento de la mentira y lanzarme como felino contra la mentira? ¿Lo induzco a que mienta porque me conviene que él caiga en la mentira antes de tiempo? ¿Dejo pasar la mentira y me concentro en otra? ¿Y qué pasa en la mayor parte de los casos? Y es que él dice 3 o 4 mentiras simultáneas. ¿Qué hago en ese momento? Es muy difícil. Ustedes saben que muchas veces le digo a mis alumnos, nuestro problema no es que tenemos razón, perdón, nuestro problema no es que no tenemos razón, sino que tenemos demasiada razón. Ese es nuestro problema, porque el otro apenas dice 4 o 5 cosas, mete 143 mentiras en su discurso. Y la gran pregunta es, ¿qué hago yo en ese momento? Uno no sabe por dónde empezar. Tienen más errores que palabras las frases que transmiten. Entonces uno puede en ese momento abatatarse, puede paralizarse, o puede más racionalmente pensar, bueno, de todo lo que dijo, ¿de qué me voy a agarrar para comenzar a contestar? Y esa es la mejor asbará. Digamos, ¿cuál de las mentiras que él planteó es la más grave para poder centrarme en ella? Y no voy a poder abarcarlo todo. ¿Quieren que hagamos un ejercicio? O sigo por ahora y después hacemos ejercicio, como ustedes quieran. O ¿Nosotros como qué yo. hacemos? ¿De antisemita? No, yo les digo algo y quiero ver cómo me responden. Por ejemplo, si yo estoy dando un discurso o soy un periodista o viene un amigo de ustedes y le dice, bueno, pero tendrían que terminar con la ocupación, porque si no, ¿qué pueden hacer los palestinos que están ocupados irremediablemente? Por supuesto que van a hacer algo. Yo no estoy a favor de que maten gente, claro que no. Yo estoy en contra del terrorismo. Pero el problema No es que hay, usted, es la ocupación. ¿Qué empezás a contestarle? no hay tal ¿Qué ocupación. Este es pasa? el primer ejercicio. Esperen, este es el primer ejercicio. Y antes de que me contesten, les hago una pregunta. ¿En qué mentí? En la ¿Dije ocupación. algo que no es cierto en lo que acabo de decir? No hay ocupación. Ocupación. Primero, Casa. no hay ocupación. ¿Qué queremos decir por esto? Es muy importante recordarlo. Ocupación, de acuerdo con el derecho internacional, significa cuando un país toma territorio de otro país y se planta ahí como poder. ¿De qué país tomó territorios Israel? Esta es la gran pregunta. Israel no tomó territorio de ningún país. El único país que controlaba en algún momento los territorios que tomó Israel, Judea y Samaria, en la Guerra de los 6 días de 1967, ¿qué país controlaba esos territorios? Jordania. Jordania. ¿El mundo acaso reconocía el dominio, el gobierno de Jordania sobre esos territorios? La respuesta es no. Había solamente 2 países en todo el mundo que reconocieron la soberanía de Jordania, pero no importa ni siquiera en esos 2 países, porque Jordania misma renunció. En un momento Jordania dijo, yo no quiero más, no tengo, no no necesito mi soberanía sobre estos territorios. Entonces Israel no ocupa nada. Ocupar significa estar tomando la jurisdicción de otro país. ¿Esto se entiende? ¿O lo damos más vuelta? Entonces acá está la primera mentira. No hay ocupación. ¿Cómo no hay territorios ocupados? No, no existen los territorios ocupados.
si sos un israelí patriota, los llamarías territorios liberados porque pertenecen a la patria histórica del pueblo judío. Pero si no sos un israelí patriota y eres solamente un observador neutral, el término más adecuado es territorios administrados o territorios en disputa. Por supuesto que aceptamos que hay una disputa sobre esos territorios porque hay otra parte que los reclama. Entonces, que hay una disputa no nos cabe duda. Llamar los territorios en disputa no es incorrecto, no hay mentira. Pero llamar los territorios ocupados sí es una mentira. ¿Hasta acá se entiende? Ahora avancemos. ¿Hay algo más que dije que no que es una mentira? Dijiste una sola cosa. ¿Cómo? Dijiste ¿Quién solo que habla? eran los ¿Raúl? territorios ocupados. No se entiende. Sí, no se te oye, Raúl. No, Raúl. No, Raúl no. No, Andrés, Raúl sí, sos vos. Y vos, Raquel, ¿cómo te Andrés, llamas? Me olvidé. Andrés, Andrés, perdón. Andrés, ¿qué decías? lo único que dijiste fue que eran territorios ocupados, ¿no dijiste otra No, cosa? pero dije algo más. Muy bien, excelente lo que acabas de decir. Yo no dije solo que son un territorio desocupado, sino ¿qué más dije? Porque creo yo que la segunda mentira es más grave. Cuando digo mentira, no necesariamente el otro es un mentiroso. A lo mejor está repitiendo como loro una mentira y él no sabe que está diciendo una mentira. Eso también ocurre, ¿no es cierto? A veces decimos mentiras sin saber que son mentiras. Pero lo otro, alguien puede deducir que más dije de error o mentira. Que eran Yo de los dije, palestinos o no, pero no hablé de ellos. O puede ser que hable de los palestinos. Bueno, está bien, los palestinos, decir que los palestinos no existen también es un error. Cuando nosotros, perfecto, lo quiero aclarar. Si yo digo el pueblo palestino, ¿estoy mintiendo? No existe. No, no estoy. ¿Cómo? ¿No existe el pueblo palestino? Si vos le decís eso a alguien, Sí, va a entender que sos un fanático. ¿Qué quiere decir no sí. existe el pueblo palestino? Hay millones de palestinos que dicen nosotros somos el pueblo palestino. Y vos venís y Pero me los decís, palestinos eran también los judíos que vivían acá en Palestina. excelente, excelente. Veo que sos un muy buen lector de Bajo la Lupa. Pero eso es en el pasado. Yo estoy diciendo hoy. ¿Existen los palestinos o no existen los palestinos? Por supuesto que existen. Existe el pueblo palestino también porque ellos se consideran un pueblo y fueron forjando su identidad en los últimos años. Lo que no existe, ténganlo muy en cuenta, es un antiguo pueblo palestino. Es decir, yo puedo decir que existe el pueblo palestino que tiene más o menos 100 años de historia. Lo que no existe es el pueblo palestino milenario y despojado. Esa es la gran mentira. ¿Está claro acá? Entonces volvemos. Si como bien dijo Brenda, creo que fue Brenda o Raquel fue la que dijo lo de los palestinos. Brenda. Si como bien dijo sí, fui Brenda, yo. yo dije también lo de los palestinos. Entonces ya dije dos errores. Uno hablé de los palestinos, otro hablé de territorios ocupados. Pero dije algo más que es lo más importante y lo estamos saltando. Es un poco sutil. Pero yo dije, ese es el problema. Y acá es la gran mentira. Acá está la gran mentira. Porque los territorios en disputa, administrados, ocupados o que me quieras llamar, no son el problema. Ese no es el problema. ¿Y cuál es el problema? Que no quieren a los judíos, que quieren que Exactamente. existan. El problema no es que Israel ocupa territorios, porque ellos dicen que Israel no tiene derecho de existir. Entonces utilizan la palabra ocupar para confundir. En el fondo, él cree que todo Israel es territorio ocupado. Por eso hace poco entrevistaron a Ben Shapiro, creo que fue en Estados Unidos, un grande, y la persona le dijo, bueno, pero ¿qué puede hacerse con los territorios ocupados? Y él le contestó, ¿hay alguna parte de Israel que no sea territorio ocupado? Es decir, la desenmascaró y la otra persona dijo, no. Bueno, entonces no me está hablando usted de ocupación, me está hablando de que quiere destruir Israel. Díganlo claramente. Entonces podemos encarar la discusión de otro modo. ¿Se entendió? Entonces retomo esto. La premisa es yo no puedo hablar en contra de Israel sin mentir. La gran pregunta es ¿qué hago yo, el pro-israelí, el sionista, frente a la mentira? Porque no es fácil refutar una mentira, sobre todo si vienen tres juntas. Y si yo digo,
El pueblo palestino despojado. ¿Qué puede hacer frente a los territorios ocupados? Ese es el gran problema. Si resolviéramos eso, no habría más guerras. Estoy mintiendo triplemente. Me gustaría afianzar que esto está entendido. Las tres mentiras juntas. Uno, que estoy hablando de un pueblo palestino antiguo y no hay pueblo palestino. Hay un pueblo palestino hoy, eso no lo dudamos. Hay un pueblo palestino hoy, que fue creado en las últimas décadas en circunstancias trágicas. Digamos, fue creado básicamente para destruir Israel, pero fue creado. Dos, estoy diciendo que hay ocupación de territorios y no hay tal ocupación de territorios porque Israel no tomó estos territorios de ningún estado. Ah, Brenda se sumó ahora, perdón, era Rosa. No, es que era mi otro teléfono, pero es que no tenía cámara, entonces No ya. hay problema, pero antes cuando dije que alguien citó lo de los palestinos, ¿era Brenda o era Rosa? Yo. Ah, por eso no sabía quién era, porque no te veía la cara. Muy bien. Uno, lo del pueblo palestino antiguo y despojado, esa es una mentira. Ujú. Si yo simplemente digo el pueblo palestino, ahí lo dejo pasar, no es una mentira. Dos, si yo digo territorios ocupados, corresponde corregirlo. La pregunta inmediata, ¿cómo lo corrijo? La pregunta inmediata es, ¿y de quién los ocupó Israel esos territorios? ¿A quién se los tomó? Él, que no sabe, ¿qué va a contestar? De los palestinos. A los palestinos se los tomó Israel. Bueno, te pido por favor que estudies un poco de historia porque no había tal cosa. Porque además hay una gran contradicción en lo que me estás diciendo, querido antisionista. Si Israel le tomó estos territorios a los palestinos, ¿por qué los palestinos no hicieron un Estado palestino en esos territorios? Esto no tiene respuesta. Lo único que lo dejas es con la boca abierta. Repito la pregunta. Si fuera verdad que Israel le tomó estos territorios a los palestinos, quiere decir que los palestinos lo tenían. Y si lo tenían, ¿por qué no crearon un Estado palestino como dicen querer? ¿Se entiende? Entonces ya van dos mentiras, lo del pueblo palestino antiguo y lo de los territorios ocupados. Y la que a mi juicio es la peor de todas las mentiras. ¿Cuál es? Es un problema. Ese es el problema. Que esa es la causa de la guerra en Medio Oriente. Esa es una mentira. Porque si ese fuera el problema, ¿cómo puedes explicarme, querido antisionista, que hubiera guerra antes de que Israel tomara estos territorios? Nos vienen matando por un siglo ya, antes de que hubiera Estado de Israel. Entonces, ¿cómo puede ser que el problema llegó después del terrorismo? Entonces, ¿por qué nos mataban antes? ¿Esto está claro? Por deporte. Ahora pasemos a un mecanismo de las Asbará. Y si yo escucho estas tres mentiras juntas, y no tengo mucho tiempo, porque este es el problema, tengo unos segundos para despertar un poco, para abrirle los ojos a quien está escuchando. Y dicho sea de paso, antes de decir qué hacemos, nuestro contradictor puede ser un judeófobo declarado, y puede ser un idiota útil que repite como un loro lo que escuchó o leyó en el diario. Solo en el segundo caso vale la pena discutir. En el primer caso no hay nada para hacer. Si yo lo que huelo inmediatamente es odio, no tengo nada que hablar con esta persona. Pero la única reserva para lo que acabo de decir es que si hay más audiencia, si yo estoy hablando con alguien pero escuchan otros, entonces sí vale la pena, aún con el judeófobo, discutir, porque otros van a escuchar los argumentos. A él no le van a hacer mella, pero a los demás sí. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué hago cuando estoy con tres mentiras simultáneas? ¿A alguien se le ocurre? Porque no hay una regla científica para saber qué hago. Cada situación dicta las respuestas, pero ¿qué se les ocurre? Dedicarse a una sola. Muy bien, digamos que primero, aún si me dedicara a las tres, tendría que ser por orden, no puedo dedicarme a las tres juntas. Y si me dedico a una sola, ¿a cuál de ellas?
a la de la ocupación, me parece que es la más No, fácil. la de existir, la que el pueblo de Israel no tiene que existir. Porque pero está en el fundamento. espera. Si por él ahí hubiera no. dicho, el Estado de Israel no tiene derecho a existir, estamos frente a otra situación, la vamos a resolver también, pero estamos frente a otra situación. Él no dijo eso. Él dijo, bueno, pero si el pueblo palestino vive ocupado, ¿qué puede hacer? Yo estoy en contra del terrorismo, pero ese es el problema que hay que resolver, el problema de la ocupación. Entonces, esto fue lo que planteó. Y dijimos hay tres mentiras. Primero, hablar de un pueblo que está ocupado y no es un pueblo, no es un pueblo antiguo, seguro. Segundo, hablar de ocupación cuando no hay tal ocupación, porque Israel no le tomó los territorios a ningún Estado. Y tercero, decir que ese es el problema, esa es la cuestión. Estas son las tres mentiras. Si él hubiera dicho, mira, yo creo que Israel no tiene ningún derecho a existir, vamos a ver enseguida a qué le respondo. Pero por ahora, ¿por qué mentira les parece? Digamos, no hay una respuesta científica, insisto, pero me gustaría escucharlo. Fue Brenda la que dijo por lo de... Ah, vos dijiste por lo de existir. Pero de las tres que planteo, ¿cuál sería aquella por la que vale la pena? Digo, nada más estoy tirando así como ideas al aire, pero yo siento que sí es muy característico, es de menos es lo que mucha gente te dice, y es que se han dado a la tarea los pro-palestinos de mostrar el típico mapa de Israel, que todo era antes verde, porque todo era territorio palestino, o sea, ya sabes, el típico mapita que utilizan ellos, y que cada vez ha habido menos verde, porque Bueno, todo eso es lo que ha colonizado Israel, ¿no? O sea, como que muy bien. por esa parte, como que yo pensaría, digo, por tirar una idea, que se puede como que refutar esa mentira, que es lo más refutable, lo más, dices, o sea, ni siquiera el mapa es real, Muy bien, ¿no? O sea, Pero vamos a ver un poquito. también, Tu respuesta es muy buena, pero no contesta mi pregunta, eso está claro, ¿verdad? Mi pero pregunta era, ¿por cuál de las tres mentiras empiezo? La postergamos un poco para por la abordar de lo que trae- colonizar, ¿no? Bueno, pensé, Vamos a abordar lo que trae Brenda. ok. eh, Primero hago una corrección. La palabra pro-palestinos no es grave, pero Mm. tampoco es muy apropiada. Pro-palestinos somos nosotros 6 aquí presentes, 7. Mm. Porque nosotros queremos que los palestinos vivan en libertad, en democracia, en paz con Israel. Supongo que todos queremos eso, ¿verdad? Si él llama pro-palestino a aquel que les enseña a los palestinos que a los 12 años se deben autoinmolar para matar judíos, es un poco Sí, laxo no. en la Sí, definición de que es pro. sí, Este sí, señor es sí. pro muerte, no pro palestinos. Entonces, desearle a los palestinos que vivan bajo el gobierno de Hamas no es ser muy pro palestino. Por eso Sí, yo sí, entiendo. Sí. prefiero el término anti-israelí, no pro-palestino. Él no es Ok, pro-palestino. sí, Y tienes razón, además, sí. además que nunca en la vida saldría a defender a los palestinos si no puede atacar a Israel. Él solo busca atacar a Israel. Ujú, ujú. Jamás yo le puedo contar 1000 sufrimientos de los palestinos, pero si no hay un Israel al que acusar en el medio, él es absolutamente agnóstico en el Sí, tema, sí. abstemio. Muy bien. Corregido el punto de anti-israelí en vez de pro-palestino, Ujú, Brenda trae el tema del mapa. ¿Vieron un mapa en donde se ve Palestina ujú. y después la colonización sionista que va ocupando territorio hasta que llega a ocuparlo todo? Antes de decir cómo responderle, veamos primero que entendamos cuál es la gran mentira de ese mapa. Hay una mentira, no hace falta discursos. ¿qué colonizó? Sí. No, ¿Cuál? no era un estado palestino. Por supuesto que ¿Qué colonizó? es decir, nosotros no decimos que la palabra Palestina no existía. Obviamente había una palabra Palestina que Ujú. designaba un territorio. Había un territorio que se llamó originalmente Eretz Israel o Canaán, después Eretz Israel, después Judea. Judea. Ujú. Ese territorio terminó llamándose por los imperios que lo conquistaron Palestina, que dicho sea de paso es un término extranjero que Ujú. impusieron primero los romanos, después los otomanos, después los británicos, y les digo un secreto más al respecto. Ustedes saben que el fonema
P no existe en árabe. No, es que... Por eso ellos pronuncian la P como si fuera una B, ¿cierto? Incluso Palestín. Vale, Palestín. sí. ¿No es un poco extraño que un pueblo llame a su tierra con un fonema que no tienen? Es como si nosotros llamáramos a nuestra tierra, no sé, con el diptongo que no. West Indian. No existe el diptongo UE en hebreo. Entonces nadie le pone un nombre a su propio país con un fonema que no existe en su idioma. Eso es una marca a la clara que Palestina no tiene nada que ver con los árabes. Ahora vuelvo. Pero ¿cuál es la gran mentira de este mapa? Que habla como si los palestinos hubieran tenido Palestina. Nosotros no nos oponemos a que había Palestina, pero era un territorio gobernado por imperios. Después de 7 siglos de independencia judía, comenzaron a caer los distintos imperios, los asirios y los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los bizantinos, etcétera, 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 hasta llegar al imperio británico. Imperios gobernaron Palestina, pero no había un pueblo palestino. Entonces, cuando ellos muestran el mapa, habría que darle vuelta rápidamente. Esa era una colonia imperial. Y lo que tú muestras como conquista es al revés. Es la liberación de esa colonia imperial por parte de sus legítimos herederos, que son el pueblo judío. Recuperamos nuestra tierra. ¿Qué tiene que ver esto con el pueblo palestino? Cero. Entonces, ¿dónde está la mentira del mapa? En el mapa. O mejor dicho, en el nombre, como si me estuviera hablando de un pueblo que está siendo conquistado por otro. No había tal pueblo palestino al que los judíos íbamos conquistando. Había una tierra palestina, una tierra llamada foráneamente Palestina, gobernada por imperios, y estas marquitas rojas que van apareciendo en el mapa son los judíos que volvieron a su tierra y echaron a patadas a los imperios que la gobernaban. No hay ninguna lucha más anticolonial que esta. Es una guerra liberadora la que llevaron a cabo los judíos para declarar la independencia de Palestina. ¿Se entendió? Muy bien. Pero como este es un curso de Asbará y no solo de sionismo, yo no quiero que entiendan solamente, quiero que sepamos cómo responder. Ahora vuelvo a mi pregunta. De las 3 mentiras que hizo Don Antisionista, diciendo la ocupación, el pueblo antiguo y el grave problema, yo me centraría en la tercera. Y les voy a decir por qué, pero insisto, esto no es una regla matemática. Me centraría en la cuestión de que este no es el kit de la cuestión, porque eso me va a permitir refutar las otras 2 en algún momento. Pero lo fundamental es sacudirlo. Si él dice, ese es el problema, la respuesta es, ese no es el problema. Porque si ese fuera el problema, no se entiende por qué nos mataban antes de los territorios ocupados. Ahí hay que parar, ya está. En pocos segundos le das vuelta al argumento. Yo quiero que me expliques. Si lo que tú dices es que estos territorios, la ocupación de estos territorios son el kit de la cuestión y el problema y la causa de la guerra, ¿por qué nos mataban antes de que tuviéramos estos territorios? Y si el pueblo palestino era el que tenía estos territorios, ¿por qué Cuernos no declaró la independencia? ¿Por qué no hizo ahí un Estado? Si eso es lo que dicen que quieren. ¿Se entiende cómo refutar la mentira? ¿A qué fecha te En el referís? curso del debate, después puedo refutar las otras 2 que él dijo. Ustedes Perdón. podrán pensar que todo esto es muy difícil. La respuesta es sí, es muy difícil, pero no requiere leer enciclopedias, requiere practicar la discusión. Eso es lo que requiere, práctica. No es fácil, pero requiere práctica más que nada. Y la práctica la puede hacer cualquiera. Raúl, Andrés, Andrés, perdón, perdón. lo que yo quería saber, ¿a qué momento decís que deberían haber hecho el Estado palestino? ¿A qué momento es que ¿Cómo te no? referís? No, en ningún momento podrían, porque no había tal cosa, pero sí, ¿en qué momento? Yo me baso en el argumento de él. Él dice, nosotros le tomamos, que nosotros los judíos les ocupamos el territorio a los palestinos. Pero usted sabe, señor,
que ahí no había un Estado palestino. Si no lo sabe, se lo digo yo ahora, porque eso también es la gran mentira. Ellos creen a veces que había un Estado palestino, nosotros vinimos y tomamos un Estado palestino. Pero no había ahí un Estado palestino. Entonces, ¿por Era qué el no lo Imperio hicieron? Otomano, era el ¿Cómo? Imperio Otomano, después eran los británicos y no había, no Pero había no, nada. yo estoy hablando ahora de cuando Jordania, después de la independencia de Israel. Israel se independizó en el 48, ¿verdad? Judea y Samaria, que son los territorios supuestamente reclamados, Se conquistaron en estaban el en manos de 67. Jordania. No legalmente, pero en manos de Jordania. ¿Por qué en ese momento, en el 49, en el 50, 51, 52, 53, 54, 59, hasta el 67, no hicieron ahí un Estado palestino? Respuesta, porque no había tal cosa como un pueblo palestino en su tierra, no existía. Era Jordania ocupando territorios. ¿A quién pertenecían los territorios? A Israel, a los judíos nos pertenecían históricamente esos territorios. ¿De quién los había tomado Jordania? De Inglaterra, que era la colonia, el imperio colonial. Más aún, ahora te dejo Raúl, más aún, ellos dicen reclamar Jerusalén, ¿verdad? Ellos no quieren renunciar, entre comillas, a Jerusalén. Pero ¿por qué no hicieron nada con Jerusalén cuando Israel no la tenía en sus manos? En el 64 Israel no tenía Jerusalén. En el 60 tampoco, y en el 53 tampoco, y en el 49 tampoco. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no proclamaron Jerusalén capital de los palestinos en ese momento? Respuesta real, porque no había palestinos para reclamarla. Ellos se transformaron en un pueblo que reclama Jerusalén después de que Israel, cada vez que Israel hace algo, en ese momento se lanzan como fieras para decir, esto es nuestro, porque el ethos de los palestinos es destruirnos a nosotros, no tiene nada que ver con crearse a sí mismos. Raúl. Bueno, siguiendo con el tema ese de qué momento deberían haber declarado el Estado. No sé, yo me remonto un poquito más atrás, no 49, sino cuando las Naciones Unidas declararon en noviembre del 47 ¿Qué se, declararon? se crearan dos estados, ¿Cómo de qué estados? uno judío, y ahí viene mi duda, y el otro árabe, no me acuerdo. No, es importantísimo eso, No porque no había decía nadie que hablara palestino, de un estado palestino. no decía Palestinos palestino. eran los judíos, palestinos eran los judíos. Vienen las Naciones Unidas y, primeramente, acá también puedo meterles una mentirita. A ver quién me la contesta bien. Si yo digo, ven que les tomo exámenes en el curso. Si yo digo, sí, porque en 1947 las Naciones Unidas le dieron el derecho a los judíos de hacer un Estado judío en Palestina. ¿Y quiénes son las Naciones Unidas para robarnos la tierra a nosotros los palestinos y darle un derecho a los judíos? Acá hay dos grandes mentiras, pero quiero ver si avanceo. Una es como la otra, es más sutil, pero es la fundamental. Y la otra es más visible. ¿Quieren que repita la frase? Sí, El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas le dieron a Israel el derecho a ser, perdón, a los judíos el derecho a ser un Estado en Palestina. Pero, ¿quiénes son las Naciones Unidas para dar pedazo de nuestro territorio a otros? ¿Por qué pedazo de nuestro territorio? ¿Perdón? No era de ellos tampoco, ¿no? Más fuerte, no sé quién está hablando, pero que hable más fuerte. Decilo. Hablamos. Pero no era de Acércate ellos. más al micrófono, Raquel. No era de ellos el territorio. ¿Qué territorio? Esa es la mentira más visible. La otra es más sutil. La más visible es, ¿pero de qué posesión me estás hablando? Los territorios no eran de los palestinos, porque primero que no había palestinos, pero además los territorios eran de Inglaterra. En fin, tampoco eran apropiadamente de Inglaterra, pero Inglaterra los gobernaba, eso sin ninguna, de facto eran de Inglaterra. Entonces, esa es la primera mentira. Nadie te tomó a ti territorios. Pero hay otra más sutil. Y la más sutil es cuando yo digo las Naciones Unidas le dieron a los judíos el derecho a hacer su Estado.
Las Naciones Unidas, es cierto, no tienen ningún derecho a darnos un derecho, porque no nos dieron un derecho, nos reconocieron un derecho. Y esta es una diferencia abismal. Las Naciones Unidas no nos dieron el derecho a ser un Estado, nos reconocieron el derecho a ser un Estado. ¿Y quién nos dio el derecho? Nosotros. ¿Con quién? Nosotros. Nosotros mismos nos dimos el derecho, es decir, yo puedo ir a Islandia y decir, yo me doy el derecho de hacer aquí un Estado en Islandia. Historia, No, no, ¿Bien? estaba toda la historia. Excelente. ¿Quién habló? Aquel. la historia. La historia. Esa es la respuesta. Si uno es religioso y está en la sinagoga, puede Sí. decir, Hashem nos dio el derecho, pero no para un debate público, porque ahí sí que te va a decir, yo no creo en eso. Pero la historia, el derecho de los judíos a la tierra de Israel es un derecho histórico milenario. Si quieres, puedo empezar a elaborar este derecho, a explicarte en qué consiste. Pero no me digas que me dieron el derecho, porque nadie me lo dio. Como máximo me lo reconocieron. Cierto, las Naciones Unidas le reconocieron a los judíos el derecho de hacer ahí su Estado, pero no fueron las primeras. Ya la Liga de las Naciones, que era la primera Naciones Unidas después de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones reconoció el derecho a los judíos a tener ahí su Estado. ¿Por qué esto es importante? Es importante no porque este derecho yo lo adquiera en el momento en que me lo dan las Naciones Unidas, porque les dije, eso no existe. Es importante para mostrar que la adquisición de nuestro derecho no va en contra del derecho internacional. Es decir, solamente es importante para mostrar, cuando alguien diga, pero esto está en contra del derecho internacional, para nada. La Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial y las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, ambas reconocieron con una mayoría abrumadora de los países del mundo el derecho de los judíos, el derecho histórico de los judíos a tener su Estado en Palestina, poder es Israel. ¿También esto está claro? Entonces, retomemos. En el primer caso les dije que la mentira, en los dos les dije que la mentira era más sutil de lo que se ve a primera vista. En el primero había tres mentiras. El pueblo palestino milenario o despojado, la ocupación, no hay tal ocupación porque no había otro país legalmente ocupando el lugar, y el hecho de que esa es la causa de la guerra. Yo creo que esta mentira es la más grave para empezar a desmontar la maquinaria de mentiras. Esa no es la causa de la guerra. Si fuera la causa de la guerra, no se entiende porque había guerra antes de que ocupamos los territorios. Y en el segundo caso, dijimos que había una doble mentira. Las Naciones Unidas le dieron a los judíos un derecho sobre la tierra de los palestinos. La mentira más obvia es la tierra no era de los palestinos. Y la mentira más sutil es las Naciones Unidas no dieron derechos, reconocieron. Por lo tanto, no le demos demasiada importancia a la declaración de las Naciones Unidas. Digamos, no le demos importancia en el sentido como fundamento de la existencia de Israel. Tiene importancia como fundamento del reconocimiento del derecho internacional. Eso sí, es mejor hacer algo que tiene el respaldo del derecho internacional que hacerlo si no tiene el respaldo del derecho internacional. Pero ¿qué fue lo que garantizó la creación del Estado de Israel? No fue la Declaración de las Naciones Unidas, sino que la declaración no, unilateral de... La retirada ¿cómo? de... ¿Perdón? ¿no? No digo que Israel declaró la independencia y empezó la guerra. Ahí está. Y si no hubiéramos ganado la guerra, las Naciones Unidas podían seguir hablando hasta pasado mañana, hasta por 100 años más, y nosotros no habríamos tenido ningún derecho. Lo que creó el Estado de Israel es que ganamos la guerra de la independencia. Eso fue lo que creó Correcto. Israel, que Bueno, vencimos militarmente a los que nos quisieron destruir. Todo lo demás es muy, muy lindo, muy caballeresco, lo que fuera, pero lo único que garantizó que el Estado de Israel naciera no fueron las Naciones Unidas. Fue Tzahal, el Ejército de Defensa de Israel, cuando venció en la Guerra de la Independencia. ¿Está bien? Entonces, aclarado esto, aclarado el mapa y aclarado lo de las mentiras, volvemos a las premisas. Las premisas son entonces
Ahora dos de forma. La primera es que no se puede atacar a Israel sin mentir. Y por lo tanto, cuando yo estoy discutiendo con alguien o alguien me viene a hablar, yo tengo que estar alerta para entender en qué momento él dice una mentira. Y en el momento en que dice una mentira, o tal vez no, tal vez lo dejo pasar, pero registro. O registro o inmediatamente respondo. Lo que estás diciendo es falso por esto. La segunda premisa de fondo es que hay una diferencia sideral entre atacar y contraatacar. El contraataque no es una forma del ataque. El contraataque es una forma de la defensa. Y esto también hay que internalizarlo. Y en una buena parte de los casos es la mejor forma de la defensa. Si viene alguien a decirme que él está preocupado por la violación de los derechos humanos por parte de Israel, yo debo contraatacar y no empezar a defenderme, y no decir, mira, no es cierto que hicimos caminos humanitarios, corredores humanitarios, etc. Esto puede venir en algún momento, es que tengo mucho tiempo para hablar. Pero lo primero es, ¿pero cómo puede ser que el único país que te moleste, que quieras revisar su respeto por los derechos humanos sea el judío? Hace pocos años mataron a 200 o perdón, a 500.000 de personas en Siria en la guerra. Violaciones de derechos humanos como no hubo. Ni una manifestación, nadie habla del tema. Ni que hablar de las violaciones de derechos humanos que comete diariamente Hamas, no te importa tampoco. Y las violaciones de derechos humanos contra los judíos de parte de Hamas del 7 de octubre, eso no te importa. La violación de mujeres entre sus familias, meter niños en hornos, torturar ancianos. Tenemos 130 secuestrados todavía ahí. ¿No son estas violaciones de derechos humanos? ¿Por qué las únicas violaciones de derechos humanos que te importa revisar son aquellas de las que puedas atacar a Israel? ¿No es medio raro esto? Lo que acabo de hacer es un contraataque. En vez de defenderme y decir, no, pero si nosotros le damos comida a los pobres palestinos, porque ahí te va a empezar a decir, no es cierto, y la discusión no tiene final, yo tengo que devolverle el ataque. Él no está preocupado por los derechos humanos, se lo puedo demostrar, porque no le interesan los derechos humanos de nadie más que de los palestinos. Si quiero ahondar más, ni siquiera lo de los palestinos. Ustedes saben que en una oportunidad un estudiante me dice en una universidad, yo no tengo nada en contra de Israel, pero yo soy pro-palestino. ¿Qué tiene de malo eso? Y aparentemente suena muy cariñoso y pacífico el hombre. Me permití contestarle así, y este es el típico contraataque. Les di el otro día otro contraataque. ¿Recuerdan lo de Ana y en la Universidad de Rovira y Virgili de Cataluña? Que ella decía Israel no tiene derecho a existir. Yo en vez de explicarle el derecho a existir, le pregunté por qué no revisa a los otros 193 países qué derecho tienen a existir. Porque solo de Israel tiene que revisar el derecho a existir. En este caso, él me dice, yo no tengo nada en contra de Israel, pero soy pro-palestino. A lo que yo respondí, bueno, te quiero contar algo, don pro-palestino. En 1970, en septiembre, el gobierno de Jordania mató a miles y miles de palestinos Septiembre negro. en Septiembre Negro. Ah, pero yo no sabía, contesta él. Entiendo que no sabías, no habías nacido, pero te voy a contar algo más reciente. En la Primera Guerra del Golfo, para castigar a Arafat, para castigar a Arafat, el líder palestino, por haberse aliado con Saddam Hussein, Kuwait, para castigarlo, expulsó de su territorio a decenas de miles de palestinos. Los expulsó del día para la noche. Ni en el caso de Septiembre Negro, ni en este caso nadie protestó en el mundo, por supuesto. Nadie. Esto también probablemente me vas a decir que no lo sabía, porque en el diario aparecía en la página 14 abajo chiquitito y además decía que en ese mismo día Israel mató a un niño. Entonces uno le parecía que a los 150.000 palestinos expulsados por Kuwait también la culpa la tenía Israel.
Pero te voy a contar un secreto, estudiante. Hasta ahora no lo sabías, pero ahora lo sabes porque te lo acabo de decir yo. Entonces lo que te quiero preguntar es, si esto te da ganas de ir a quemar la bandera de Jordania en la calle o de hacer una manifestación frente a la embajada de Kuwait, ¿te da ganas? Porque a mí me parece que no, que el único país que te despierta adrenalina en este planeta es Israel. El único sobre el cual está dispuesto a quemar banderas, salir en manifestaciones, protestar, gritar justicia, basta de ocupación, etcétera, etcétera, es Israel. Esta es tu obsesión. No tiene nada que ver con defender a los palestinos. Vos no estás a favor de los palestinos. Te importa un rábano lo que le pase a los palestinos. Porque si estuvieras a favor de los palestinos, estarías muy en contra de Hamás. Hamás oprimió a los palestinos durante décadas y nunca protestaste. ¿Esto se entiende? Porque son todos los ejemplos que acabo de dar son los ejemplos del contraataque. Yo no utilizo el... Se congeló la imagen. Y él habla. Estás Sí. escondiendo tu obsesión. Gustavo, se detuvo tu imagen y tu audio. Entonces no te Uy, escuchamos lo último. ¿mucho? No, un minuto. No, Un minuto. después que terminaste lo de muchacho no tenía ningún Empiezo interés. con un resumen de todo lo visto en la clase anterior. Ah, Lo que dije, no me acuerdo. Nos quedamos en el final de lo de la adrenalina. El único país que te despierta Muy bien. adrenalina es Israel y luego empezaste con algo más, Entonces pero lo ya que no. hice al decir eso fue contraatacar. Yo le mostré que su ataque contra Israel no proviene de sus deseos de justicia para con los palestinos. Él se miente y le miente al mundo que él está preocupado por los palestinos. Tú no estás preocupado por los palestinos. Tú estás obsesionado con criminalizar a Israel. Y esa obsesión es lo que yo empiezo a atacarlo a él por esa obsesión. Yo doy vuelta el dedo acusador y paso a lo que llamo el contraataque, que es un modo de defensa mucho más eficaz que el empezar a explicar si los oprimo o no los oprimo. Porque le muestro que a él no le interesa, es que es real, a él no le interesa liberar a los palestinos de su opresión. A él le interesa destruir Israel. Y si dice, no, pero yo no tengo nada en contra de Israel. Pero ¿cómo no vas a tener nada en contra de Israel si es contra el único país del mundo del cual está dispuesto a hablar? ¿Pero qué? ¿No puedo hacer una crítica a Israel y ya me acusa de judeofóbico? Tu problema no es que haces críticas contra Israel. Tu problema es que haces críticas solamente contra Israel. Eso es lo que te hace judeofóbico. Estás obsesionado con Israel. Aquí hay países digamos, considerás conmigo, querido antisionista, que Israel no es el peor país del mundo. Empecemos a revisar uno por uno y te vas a encontrar con las dictaduras más atroces que hay. ¿Cómo puede ser que solamente contra Israel se te despierta la adrenalina? Eso es el ejemplo del contraataque que les quería dar. Entonces, resumiendo, las dos premisas de forma que hemos visto hoy, las dos premisas de fondo, para resumir las cuatro por ahora, las dos premisas de fondo son, una, el mundo tiene una deuda moral para con el pueblo judío. Dos, Israel está en una guerra de defensa. Siempre. Aún si toma la iniciativa. Aún si mañana invadimos Rafah, no va a ser una agresión, va a ser una forma de defendernos. La agresión está en que los terroristas están en Rafah. ¿Por qué las llamo de contenido? Porque son las dos cosas en las que yo tengo que creer para poder hacer Asbará. Si no creo en esto, si no estoy convencido, va a ser muy tibia o opaca la Asbará que pueda hacer. Y las dos premisas de formas son, una, no se puede atacar a Israel sin mentir. Dos, el contraataque es una manera de la defensa.
Y estas son de forma porque me sirven para saber qué tengo que hacer en un debate. Que no se puede atacar a Israel sin mentir, yo tengo que esperar. Es decir, no necesariamente, pero puedo esperar a que él diga una mentira para tomarme de esa mentira. Y fundamentalmente tengo que saber que cuando hay 3 o 4 mentiras dichas todas juntas, yo tengo que elegir alguna para desmenuzarla rápidamente y después, si puedo, refutar las otras también. Y la segunda premisa de forma es que el contraataque es el método. Yo tengo que doblar el dedo acusador y acusarlo a él de su obsesión y no permitir que él me acuse a mí por vivir, que es básicamente lo que hace. Bueno, hasta aquí está claro. ¿Quieren hacer alguna consulta? Si no, me gustaría pasar a 2 premisas más que combinan forma con contenidos. Y entonces resumiríamos 6 premisas en total. La primera es, cuando ellos señalan algún defecto de Israel, cualquiera sea el defecto que señalan, la falacia que cometen es que no lo universalizan ese defecto. Es decir, si yo le dijera, a mí me parece que la inflación es un método de los gobiernos para despojar a sus pueblos, para robar. La inflación es un robo. Y yo, de paso, creo firmemente en eso. Pero si eso fuera lo que yo quiero plantear, yo no puedo, digamos, yo tengo que revisar cuáles son los países que tienen inflación, cuáles son los gobiernos que tienen inflación, y decir que cualquiera de ellos que tenga inflación cometen ese robo, porque yo estoy en contra de la inflación. ¿Esto está claro? Ahora trasladémoslo. Si yo digo que estoy en contra de la opresión, tengo que tomar a todos los gobiernos del mundo que oprimen a sus pueblos y criticarlos a todos, porque si no, no estoy en contra de la opresión. Lo que hace el antisionista es que él no universaliza, y se concentra solamente en Israel. Porque, ¿saben lo que es el BDS? La campaña mundial para boicot de Israel. Boycott, Divestment and sanctions. divestment y And sanctions. and sanctions. Boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Se llama BDS en todo el mundo. Es el movimiento antisionista más activo. Ellos no dicen yo estoy en contra de la opresión. Ellos dicen yo estoy en contra de Israel. No dicen yo estoy en contra de la injusticia. Por lo tanto, busquemos a todos los países en donde se comete injusticia y boicoteémoslos. Ellos dicen boicotemos a Israel. Yo estoy en contra de Israel. Nada más que de Israel. Después te busca por qué. Pero esto es no universalizar aquello que quieres corregir. Si yo estoy en contra de la opresión de la mujer, no puedo empezar oponiéndome a Israel. Dicho sea de paso, yo siempre los amenazo con que de todo lo que digo hay artículos en Internet. Por eso si alguno en algún momento hay algún punto que dice, uy, de esto me gustaría buscar un poco más, me pregunta y le digo a qué artículo referirse. La última, está clara la premisa de la no universalización. Ellos se concentran en Israel y no universalizan qué es lo que están combatiendo de Israel. No lo revisan en ningún otro país. Y la otra es, esto ténganlo muy en cuenta porque muchas veces lo omitimos, es que el antisionista contra Israel y solo contra Israel utiliza argumentos morales. Lo explico. ¿Por qué el Hamas hizo tal o cual atrocidad? Y van a decir, y bueno, porque en la situación en que estaba te dan argumentos históricos y argumentos sociológicos y lo que fuera.
¿Por qué los países árabes no tienen democracias? Y bueno, y te traen otra vez argumentos tribales y argumentos de este tipo. ¿Por qué Israel hace esto? Y ahí aparecen argumentos morales. Porque Israel es malo. Israel se porta mal. Hay una malignidad intrínseca en Israel. Israel invade, Israel bombardea, Israel mata. Pero cuando tiene que hablar de por qué secuestran a los israelíes, te va a traer cualquier tipo de argumento, militar, estratégico, lo que fuera, pero no argumentos morales, porque si no, ¿qué se puede hacer frente a un secuestro de niños? Ujú. Entonces no discute moralidad con respecto a los enemigos de Israel, discute en términos estratégicos, tácticos, militares, económicos, sociológicos, lo que fuere. Pero con Israel utiliza argumentos morales. Esto no es muy fácil de reconocer, pero una vez que lo tenemos incorporado, empezamos a revisarlo. Entonces repito las dos últimas premisas de las 6 que tratamos, y estas dos combinan formas y contenidos. Son las menos fáciles de las 6. Una, no universalizan la crítica. 2, solo contra Israel utilizan argumentos morales. Contra los demás siempre hay algún tipo de explicación, pero con Israel no, porque uno podría decir, siempre dar de Israel, aún si Israel, digamos, algo malo que haya hecho Israel, aún digamos que si se murieran de hambre 1 millón de palestinos en Gaza, se murieran de hambre y Israel no dejara entrar comida, yo también podría explicarlo sin argumentos morales y decir, bueno, pero en la situación en que está Israel se tiene que defender del Hamas, etcétera, y por lo tanto, es decir, si yo eludo los argumentos morales, la discusión pasa a ser otra. Pero con Israel él no deja que la discusión pase a ser otra. Es siempre, Israel es malo, es maligno, es perverso, agresivo, por eso hace lo que hace. ¿Qué más hasta aquí? Bueno, vamos a hacer, digamos, yo puedo seguir hablando, me parece mejor hacer algún tipo de ejercicio para que se internalice mejor lo dicho hasta ahora, y seguimos teorizando la vez que viene, si les parece bien. Sí. O salvo que me digan, no, estamos muy prendidos, seguir con la teoría. También. Bueno, hagamos algún ejercicio. Si yo dijera, bueno, pero no se puede ser tan intransigente. En estos momentos está claro que Israel venció al Hamas. ¿Por qué motivo no podemos terminar con la guerra, pasar a un cese del fuego, dejar llegar ayuda humanitaria y tratar de solucionar el problema? ¿Cuál es la respuesta? Los rehenes. Digamos que él te dijera, sí, en eso tienes razón. Como parte de la solución, el cese de fuego va a hacer que finalmente liberen también a los rehenes. O los secuestrados, mejor, el término. Sí. Vamos a empezar por aquello más fácil. Yo les dije, está claro que Israel ganó la guerra. La respuesta No. es, está claro que Israel está ganando la guerra, pero todavía no ganó. No termina. Hasta que no sea destruida toda capacidad militar o de gobierno por parte de Hamas, la guerra no habrá concluido. ¡Ey! Pero no hay que ser tan extremo. ¿Pero cómo no voy a ser tan extremo? Ustedes se imaginan una situación en donde los aliados están aproximándose a Berlín en 1945 y alguien dice, ¿por qué no hacen ahora un alto el fuego? Dejan entrar ayuda humanitaria a los pobres alemanes. Y bueno, no importa que queden algunos SS sin ser liquidados o capturados. Son algunos, ya está, el 90% ya fueron muertos. Pero ¿qué va a pasar con esos algunos? Esos algunos se van a rearmar y van a volver a actuar. No se termina el problema. Hasta que no liquides al... Esto no quiere decir matar hasta el último nazi que haya sobre la tierra,
sino despojar de poder militar y político hasta el último nazi que haya sobre la faz de la tierra. Exactamente igual con los nuevos nazis de hoy en día. Ujú. No pueden tener, no solamente un poquito, no pueden tener un milímetro de poder militar o político. Ahora, si ellos todos se entregan y se rinden, yo ahí no diría, bueno, matémoslos a todos. Diría, bueno, encarcélenlos a todos, júzguenlo, y solamente a los que asesinaron hay que castigarlos duramente. Pero una vez que terminó el Hamas, que uno pueda decir que no exista más el Hamas. Bueno, pero ¿no es un poco extremo pedir que el Hamas no exista más? ¿Por qué no es extremo? Hay algo fundamental acá que deben recordar. Porque No, ellos pues son el- intransigentes con el destino lo que nuestro. quieren es matarnos, Ellos, o sea, exactamente, no es tan difícil, es cierto. Él jamás lo dice hoy, no abiertamente. hace un año, hoy dice que va a repetir el 7 de octubre tantas veces como sea necesario, que no va a parar hasta destruirnos a todos. Entonces, ¿qué harías vos si alguien viene y dice, yo no voy a parar a destruirte a todos? ¿Lo vas a dejar ahí hasta que él pueda destruirte? ¿Qué quiere decir dejarlo? Mientras haya un deseo de destruirme, yo tengo que neutralizarlo enteramente ese deseo. Diría, neutralizarlo quiere decir que no tenga poder político y que no tenga poder militar. Ahora, yo no puedo controlar el alma de todos y hacer que nadie me quiera destruir. Si hay algún tipo que sigue queriendo destruirme, pero no tiene ningún acceso a armamento y no tiene ningún control de nada, y bueno, lo voy a lamentar, por medio de la educación voy a tratar de que desaparezca su odio. Pero mientras tenga armas y poder político, yo no puedo detenerme ni un segundo. Por lo tanto, decir cese del fuego quiere decir pedir la rendición de Israel. Aun cuando está ganando la guerra, está claro que estamos ganando la guerra, pero aún no la hemos ganado. Pedir cese del fuego con los secuestrados, con un solo secuestrado en las manos de Hamás, y con Hamás que siga armado. Es decir, yo quiero que Israel se rinda. Y ahora agreguémoslo. Y si él te dice, bueno, pero es lo que pide el Papa, lo que piden las Naciones Unidas, lo que pide el gobierno americano, lo que piden los gobiernos europeos. ¿Cómo? Todo el mundo en contra de ustedes. ¿Cuál es la respuesta para esto? Esta frase también es muy habitual. ¿Que está todo el mundo en contra de ustedes? Sí. Mira, yo no sé si es todo el mundo y tiendo a creer que no es todo el mundo. Pero si fuera todo el mundo, te quiero decir que tenemos vastísima experiencia en esto. Durante siglos y siglos estaba todo el mundo contra nosotros, con la diferencia de que no podemos defendernos. La gran diferencia ahora es que nos estamos defendiendo. Pero los judíos no estamos muy sorprendidos de que todo el mundo se ponga contra nosotros porque los mitos judeofóbicos siguen pululando por ahí. De todos modos, no es todo el mundo. Hay gobiernos que están muy a favor de Israel, sobre todo, diría, en Europa Central y Oriental. Se ha trasladado la judeofobia se ha trasladado desde el este al oeste. Al oeste. Y el cariño por Israel al revés. Hoy en día los gobiernos muy pro-israelíes son Hungría, la República Checa, Austria. Esos son los gobiernos que siempre defienden a Israel. Los demás no son enemigos, obviamente, pero se prenden rápido pidiéndole a Israel concesiones y concesiones, cuando en realidad toda la presión podía ser puesta sobre los enemigos de Israel. Ustedes saben que el tema de los secuestrados, esto se los digo como información, que puede ser utilizada en algún momento, podría ser resuelto en 10 minutos. El que mantiene al Hamas es Qatar y un poco Turquía. Digamos, Qatar y Turquía son los dos sostenedores del Hamas. Si el mundo occidental dijera, si Qatar y Turquía no consiguen que liberen a los secuestrados, nosotros imponemos sanciones económicas tremebundas contra Qatar y Turquía, se resuelve el problema. Ahí tienen que poner la presión. Pero ellos ponen la presión sobre Israel, a Turquía y a Qatar, los dejan como si no tuvieran nada que ver en este conflicto, cuando son los que generan el conflicto. Esto Bueno, también pues si a Qatar, o sea, es también business, es puro business, no le dieron un mundial, eso es pura corrupción, tenés fue razón. totalmente corrupción, y ahí estaban cantidad de Yehudim viendo el mundial también.
Bueno, dándole pagarlo el dinero a... mundial no tiene nada de malo. Es decir, No, ver no, pero ¿cómo puede uno apoyar? También son cosas de prioridades para a mi manera de ver. no, ¿cuánta degeneración en el mundo que nadie denuncie esto? Estaba tan claro, es decir, te decían abiertamente que habían sobornado a tal y habían sobornado a tal. Es Y decir, que hicieron el murieron campeonato cientos del de mundo, ese mundo trabajadores dije. construyendo Pero los hay algo estadios. fundamental aquí. ¿Sabes qué? Por mí que hagan 5 campeonatos del mundo, aún sobornando a toda la gente, mientras no me ataquen. Pero acá no se trata de un campeonato del mundo, se trata de secuestrados. Aquí, digamos, no cabe perdonarlos. Y no solamente los perdonan, los ponen como jueces, árbitros en la negociación. Ah, eso era lo que te iba a decir, porque Sí, están ahí como árbitros, como que ellos están ayudando a... a Y en ambas realidad, partes. claro, pero no es así. No. Israel es colocada en una situación denigrante, porque por otro lado, si alguien dijera, y bueno, pero ¿por qué vamos nosotros a las negociaciones con Qatar como intermediario? La respuesta es porque nosotros queremos liberar a los Ah, secuestrados. Es decir, nosotros estamos en una Gustavo, situación desesperante. Es como una familia que tiene a alguien secuestrado, bueno, está dispuesto a cualquier cosa, también a negociar con los secuestradores, ¿qué vamos a hacer? Pero el mundo no está en esa situación, podría ser mucho más duro con los secuestradores, mucho más duro de lo que somos nosotros, porque nosotros tememos por la vida de los secuestrados, pero ¿por qué el mundo no reacciona frente a esto? Muy bien. De todos modos, no quiero que el cuadro parezca desolador. No estamos viviendo la peor época de judeofobia del mundo y hay que tener un poco de conciencia histórica. Estamos mucho mejor que hace 1000 años con las cruzadas o que hace 150 años con los pogroms o hace 80 años con la Shoah. Muchísimo mejor. Hoy hay una ola de judeofobia que tenemos que tratar de revertir y un curso de Asfará es óptimo para hablar sobre los métodos y los mecanismos que podemos usar para ello. ¿Qué más hasta aquí? Sí. Bueno, vamos a hacer esto. Yo podría seguir unos minutos más, pero sería empezar otro tema y me gustaría empezarlo de cero. Entonces, sí, como nos quedan algunos minutos, si hay alguien que quiere preguntar, decir, corregir o ejercitar algo, lo hacemos. Pero el tema que viene ya lo planteamos para la clase que viene, si les parece bien. Gustavo, ¿vos decís que estamos ganando la guerra? No, eso es objetivo. Ah, Hay 24 batallones del Hamas, de los cuales 19 fueron enteramente destruidos. Quedan 4,5 todavía batallones que están concentrados en Rafah, o Rafah, como se dice en español. Israel tiene que decidir cuándo entrar a Rafah. Entiendo que todavía ustedes no preguntaron la pregunta del millón que se hacen todos los días en todas las radios, en los medios, pero ¿cuándo vamos a entrar a Rafah? Es el fin de la guerra. estamos esperando que nos den Aquí permiso. no hay respuesta para esto porque hay muchas consideraciones. Puede ser que una de las consideraciones sean que sepan dónde están los secuestrados y por lo tanto quieran entrar de un modo que no los dañe. Otra, que estén en negociaciones con los Estados Unidos por algo referido a Rafah, que alguien más intervenga. Hay demasiadas consideraciones para que nosotros, que somos legos en la materia, demos opiniones militares. Pero que no cabe duda es que vamos a entrar. ¿Cuándo? No sé exactamente, pero eso va a ser el comienzo del fin de la guerra. Ahora, si lo que quisiste decir, Raquel, con ganar la guerra es ganar en el campo de la asvará, de la información, etcétera, ahí no estoy tan convencido. Si eso, no sé si eso es lo que quisiste decir. Militarmente, sin ninguna duda, estamos ganando la guerra. La gran pregunta es, ¿por qué esto no se refleja en asvará? Yo te diría lo siguiente. En realidad nuestra asvará es bastante buena, pero no es fácil lidiar con la judeofobia, ese es el problema. Es decir, es un fenómeno con el cual ningún otro país tiene que lidiar. Les voy a dar ejemplos. Sudáfrica, de la nada, se ha transformado en un enemigo de Israel. Ah, ¿Hay sí. algún motivo, hay un interés en juego, lo que fuera? No, nada, porque sí. El presidente de Brasil, que es un país muy pro-israelí, el presidente de Brasil dice que lo que nosotros estamos haciendo es como lo que los nazis le hicieron a los judíos. El Papa equipara las acciones de Israel de autodefensa con el terrorismo del Hamas.
todo esto no es parte de la Asbará, que si nosotros le explicáramos bien al gobierno de Sudáfrica, al de Brasil o al del Vaticano, si les explicáramos bien, ellos cambiarían su posición. La posición viene por una cuestión de judeofobia. Y no es fácil lidiar con ella porque entiendan, no hay ningún otro país que tenga que lidiar con un fenómeno como la judeofobia. Solo el judío de los países se enfrenta con un odio tan acendrado contra él, sin hacer nada, por solo estar. Ese es nuestro problema y por eso es bueno estudiar judeofobia y hacer cursos de Asbará, etc. Pero resumiendo la pregunta de Raquel, desde el punto de vista militar no cabe ninguna duda de que estamos ganando la guerra. Falta Rafiaj y vamos a llegar a él. ¿Por qué está la demora en entrar a Rafiaj? Hay muchas teorías y yo no soy experto militar para elucubrarlas, pero confío en que quienes están tomando las decisiones lo hacen con mucho criterio. Sí. La guerra mediática no estamos ganando, pero no porque No. nuestra Asbará sea mala, sino porque sigue pendiente ahí la judeofobia que genera un discurso anti-israelí, no importa lo que Israel haga o deje de hacer. Israel, por existir, ya es a los ojos de muchas partes del mundo un agresor. Su existencia es una agresión. Entonces, frente a eso, no es fácil No hay hacer lo que hacer. no hay lo que hacer, no, hay que desenmascararlo como con la judeofobia en general. Hay que desenmascarar al judeófobo, mostrar que lo mueve es un odio antijudío y no tiene nada que ver eso con lo que Israel haga o deje de hacer. No va a servir para que él cambie de postura, pero para que los que escuchen, sí, para los que están en derredor. Es decir, el pueblo brasileño, por ejemplo, salió a las calles a protestar por las declaraciones de Lula da Silva. Por lo tanto, digamos, no está todo perdido. No es que estamos en una situación desoladora en donde no tenemos nada que hacer. Además que, a diferencia de otras épocas, como les dije, en esta nos podemos defender. Esto también es muy importante. Y si quieren un dato más que va a parecer un poco superficial, yo no creo que lo sea. Si quieren saber si un país está bien o está mal, fíjense en la bolsa de comercio. Claro. Fíjense cuánto vale la propiedad en ese país. No. Y la propiedad está cada vez más fuerte, la bolsa de comercio y los valores suben y el shekel se fortalece. Eso quiere decir que Israel es muy fuerte y que despierta confianza en los inversores. Esta es la mejor ecuación para saber en qué situación estamos. Aun cuando hay momentos de amargura y de tensión y de tristeza por lo que está ocurriendo, pero que Israel es fuerte no cabe ninguna duda, porque los parámetros que les acabo de citar son objetivos, no son algo que yo invento. No, sí. Y sí que suben las propiedades, sí que están muy caras. Por eso, sí, no, tampoco lo digo con alegría, pero si Sí, la pero es propiedad está muy terrible. cara, quiere decir, el motivo es uno solo, y es que hay mucha gente que quiere comprar, por eso la Ujú. propiedad está cara. Claro. ¿Y por qué Y hay quiere mucha comprar gente que mucha gente? Bueno, viene. porque Israel tiene un gran futuro. Futuro. Digamos, esta época no es la mejor de la vida de Israel, pero cuando ganemos la guerra, se va a abrir una página de gloria. Y la gente Estaba- sigue viniendo. Seguro. Incluso aliá, en una época que uno diría, Sí, mirá, hacer sí, sí. aliá. De los que estamos hablando, ¿cuántos estamos en Israel? Hay dos que no, ¿verdad? Montevideo. ¿Todos están en Israel? ¿Todos los que estamos acá No, estamos en Israel? yo estoy en Montevideo. Ah, uno que no. ¿Uno solo que no? ¿Y Brenda estás? Yo estoy en Jerusalén, yo estoy en Jerusalén. No, Sí. Rosa, perdón. No, yo estoy en Perú. Ah, bueno, sabía que había dos. O sea, en Mm. Perú, en Uruguay. Ok. Muy bien. Entonces, Una última nada más. ¿Se sí, cómo no. puede hacer asbará, o no sé si se llame asbará o no, con judíos? Por supuesto. O sea, de verdad, Yo les dije, me ha nosotros no tocado somos racistas. Nosotros no somos racistas. Quien diga algo en contra de Israel merece que lo ilustremos o lo refutemos o lo desmintamos, sea judío o no. Y ni siquiera toques, les dije, creo, la última vez, si no me corrigen, no digas, pero tú que eres judío deberías entender. No entres en que es judío. A ti te da lo mismo que sea. Lo digo en serio. Cuando yo digo nosotros no somos racistas, quiere decir, olvídate de quién es la persona con la que estás hablando. Tú refuta lo que él está diciendo, sin entrar en si él es judío o no.
pero por supuesto que hay que hacer asada también con O sea, judíos. lo que Sí, pasa es que un judío que habla en contra de, como que le da más, lo hace como más, como si fuera realmente verdad, ¿no? O sea, como es bueno, pero no, judío, pero hay que bajar eso, hay que inmediatamente decir, a mí no me importa de dónde viene él, no me importa, es decir, lo que está diciendo es una mentira, ¿qué me importa que es judío? No te metas en eso porque lo único que vas a lograr es hacerte más mala sangre. Pero Brenda, después del Judío, 7 de octubre también, después sí. de también que, O sea, sí, que eh, hay todavía, o sea, no, bueno, inclusive también es, de verdad, ya con teorías conspiracionales de que todo lo planeó el gobierno actual y que, o sea, por eso hay que, esa teoría conspirativa hay que refutarla, pero sin entrar en si él es judío, salvo que él diga que él presente su judaísmo como que de ahí deriva. Si él te dice, pero yo como soy judío, entonces lo que... Ahí, bueno, no me deja ninguna salida más que referirme a la gran mentira que está diciendo con respecto a lo que significa ser judío. Se los comento con un ejemplo también. Parecido, digamos. En un momento con un grupo de periodistas, estoy en Israel, y uno dice, yo llegué aquí siendo pro judío, pero me voy antijudío, así, abiertamente. Y claro, si uno le digo que cuando alguien le preguntó por qué, empezó a decir tantas idioteces que no se sabía por dónde empezar, que el ómnibus había llegado tarde, y decimos que el hotel no era bueno. Pero lo fundamental, creo yo, en contraataque es cuando le dije, pero dime, cuando tú eras pro judío, ¿lo escribiste en algún lado? ¿Diste alguna charla, algún artículo al respecto? ¿O eras un pro judío simplemente en la ducha, mientras te duchabas, eras muy pro judío y nunca nadie se enteró? Porque a mí me da esa impresión de que tú mientes acerca de que eras pro judío para poder decir ahora cuán antijudío te hiciste. Dicho esto, pasémoslo a los judíos anti-israelíes. Antes de ser anti-israelíes no eran muy judíos. La mayoría, hay algunos casos que sí. Pero se hicieron repentinamente judíos porque se dan cuenta de que pueden atacar a Israel con mayor vigor, diciendo como yo soy judío, entonces mi ataque tiene mayor valor. Entonces lo que puedo hacer en ese caso es mostrar que su vínculo con el judaísmo era muy endeble y que él simplemente está aprovechando esa pertenencia familiar para poder hacer denigrar a Israel, que es lo que verdaderamente quiere hacer. No más que eso, no más que eso. Hay que centrarse en refutar, en desmentir, en aclarar, en esclarecer o en contraatacar, si es el caso. Pero independientemente de si eres judío o no. ok. ¿Qué Ay, qué más? difícil que es. Todo es muy... ¿Cómo? ¿Qué es difícil, decís? Todo. No, die schwer zu sein Aid. Eso. Eso. Es difícil ser judío, es cierto. Bueno, Eso. es un arte. Bueno, ok. Entonces nos vemos el martes. Bueno, ustedes van a poder verlo mañana cuando les manden la película nuevamente. Y ahí, gracias. cuando está Sí, frente a la gracias. película, Raúl, ¿también tomas apuntes? No, no. Los corrige. El problema es que la pueda ver de vuelta, ese es el tema. Ah, claro, muy bien. Ah, Bueno, ok, gracias. Bueno, gracias. pasen bien. Bye bye. Chao, chao. Gracias. Gracias, Hasta buenas luego. noches. Purim Sameach. Ah, Hag Sameach, sí. Hasta luego.